Hola, muy buenas tardes. Soy Carlos Alexis Villafranca Noriega y soy estudiante de la Universidad TecMilenio. A continuación les presentaré el código de ética de un ingeniero en mecatrónica. ¿Cuáles son los códigos de ética por los que se rigen los ingenieros en mecatrónica? El ingeniero en mecatrónica debe tener en claro que el mundo es el hogar del hombre y que su interés por el universo es una garantía de la superación de su persona y del conocimiento de la realidad para hacerla más justa y feliz. Crear conciencia en todos a quienes lleguen la información por este medio, ya sean estudiantes, trabajadores, amas de casa, niños, etc. Siempre pensando en lo que es un ingeniero en mecatrónica y sus principios. La UNESCO define a la mecatrónica como la integración sinérgica de la ingeniería mecánica con la electrónica y el control inteligente por computadora en el diseño y manufactura de productos y procesos. Sin embargo, personalmente creo que una manera más interesante de definir la mecatrónica posible es diseño y construcción de sistemas mecánicos inteligentes. La investigación en el área de cibernética realizada en 1936 por Alan Turing, en 1948 por Norbert Wiener Murty, las máquinas de control numérico desarrolladas inicialmente en 1946 por George Devol, los manipuladores ya sean teleoperados en 1951 por Gertz o robotizados en 1954 por Devon. Los autómatas programables desarrollados por Bedford Associates en 1968. El término mecatrónica fue introducido por primera vez en 1969 por el ingeniero Tetsuro Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa. Haciendo un paréntesis, en un principio se definió como la integración de la mecánica y la electrónica en una máquina o producto, pero luego se consolidó con una especialidad de la ingeniería e incorporó otros elementos como los sistemas de computación, los desarrollados de la microelectrónica, etc. Ya desde antes existía una necesidad humana de crear leyes universales para este tipo de sistemas mecatrónicos que se pudieran regir universalmente. Un ejemplo de eso es en el libro Yo Robot de Isaac Asimov en 1950. Planteaba tres leyes sobre el comportamiento de un robot. La primera ley es, no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Ley número 2. Debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la ley 1. Ley número 3. Debe proteger su propia existencia a la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. En los años 70, la mecatrónica se ocupó principalmente de las tecnologías de servomecanismos usadas en productos como puertas automáticas, máquinas automáticas de un autoservicio o cámaras autofocus. En los años 80, cuando la tecnología de la información fue introducida, los ingenieros empezaron a incluir microprocesadores en los sistemas mecánicos para mejorar su desempeño. Las máquinas de control numérico y los robots se volvieron muchísimo más compactos. En los años 90 se agregó la tecnología de comunicaciones, creando los productos que podían conectarse en amplias redes. Este avance hizo posibles funciones como la operación remota de manipuladores robóticos. ¿Qué es un código? Un código es una combinación de normas que tienen ciertos valores dentro de un sistema establecido. Fija normas que regulan el comportamiento de los individuos dentro de una empresa, organización o sociedad. Este código se presenta como una herramienta hacia los ingenieros en mecatrónica para que puedan ejercer su profesión de manera comprometida ante las instituciones, su sociedad, compañeros de profesión y básicamente en beneficio de las personas a su alrededor. El Código de Ética Profesional presente tiene como fin presentar las normas por las cuales el ingeniero en mecatrónica debe ejercer su profesión, tal que de sus decisiones y sus actos se lleven a cabo bajo un ámbito de honestidad, legitimidad y moralidad en beneficio de la sociedad.
El ingeniero mecatrónico reconoce que el mayor mérito es el trabajo, por lo que ejercerá su profesión comprometido con el servicio de la sociedad mexicana, teniendo el bienestar y progreso de la mayoría. El ingeniero mecatrónico debe reconocer que vida, seguridad, salud, bien común y bienestar de la población depende de su juicio y acciones. El ingeniero mecatrónico tiene que ser íntegro y honesto. El ingeniero mecatrónico debe respetar las normas jurídicas y morales. El ingeniero mecatrónico debe mostrar un trato educado y amable hacia sus superiores así como a sus subordinados. El ingeniero mecatrónico luchará por aumentar el prestigio de su profesión. El ingeniero mecatrónico debe tener en cuenta que la persona nunca debe considerarse medio, sino como fin. El ingeniero mecatrónico no debe aceptar desarrollo de proyectos que no sean ecológicamente sustentables y de percatarse que algún proyecto de su empresa daña la ecología, debe comunicarlo a sus superiores. El ingeniero mecatrónico no deberá prestar sus servicios en construcción de armamento masivo. El ingeniero mecatrónico debe adquirir las capacidades necesarias para alcanzar una vida plena. Los costos de servicios de ingeniería mecatrónica deben ser justos. El ingeniero mecatrónico deberá saber confiar en el colega. Bueno, muchas gracias, me despido. Esto fue el código de ética de un ingeniero en mecatrónica.